nuevamente contigo para compartir un tema muy trascendente, un tema que muy poco se aborda, pero que con las intenciones de que tomes conciencia que cualquiera de los siguientes factores que vamos a abordar pueden estar bloqueando tu vida. La vida es un constante fluir, es un constante movimiento, es algo que pasa a través nuestro, pero que en determinado momento puedes sentirte que estás estancado, paralizado, que sientes que la vida es monótona, gris, sin sentido, y muchas veces sumergido en una tristeza profunda de la cual desconoces su origen. Tal vez tienes todo para sentirte feliz, sin embargo, hay algo en tu interior que no sabes identificar qué cosa es, y eso es lo que hoy puede tenerte estancado o paralizado en ese proceso tan hermoso de la vida, en ese fluir constante. Y es que se me viene a la mente la siguiente analogía. La vida es como cuando nos paramos sobre aquella banda de una caminadora o en aquella banda de los aeropuertos, que ella va fluyendo a una velocidad y que tú tan solo al ponerte sobre esa banda vas avanzando y que puedes hacerlo a tu ritmo. Sin embargo, esa banda nunca se para. Y es eso la vida, ese continuo movimiento, ese continuo fluir. Sin embargo, como expresé anteriormente, hay factores que nos hacen sentir que estamos paralizados, que estamos estancados y que no avanzamos. Veamos en qué consisten esos factores, y para ello vamos a auxiliarnos de una presentación que he hecho. Permíteme compartir pantalla. Bien, acá tenemos. Ok. ¿Te sientes desconectado de la vida? Y es eso lo que decía en un inicio, ¿no? Que sientes que nada pasa por ti, que todo es como sin sentido, de que hay algo que te tiene bloqueado. Y es que al final también sucede como, por ejemplo, una manguera, ¿no? Tú la conectas al chorro, a la paja, y aquella manguera va a hacer que salga el agua de manera fluida al otro extremo. Sin embargo, si en esa manguera hubiera alguna piedra que obstaculiza, pues el agua va a salir con dificultad. En lugar de salir un chorro hermoso, va a salir algo ralentizado, algo mínimo. Y eso nos sucede también en la vida. Por ello, si sientes inercia en tu vida, apatía o pereza existencial, que no avanzas, que todo lo ves gris, que vives en tristeza profunda, recurrente o cíclica, tendrías que indagar cuál es el conflicto que no tienes resuelto en tu vida y que impide que vivas a plenitud. Porque bien hablaba de que la vida
ese fluir constante y abundante. Sin embargo, el estancamiento es muerte. Es decir, que cuando estamos desde esos estados de ánimo, de mucha apatía, de pereza, de sentirme bloqueado, es que estamos estancados, estamos hasta cierto punto con un impulso hacia la muerte, porque la muerte es eso, es inercia, es estancamiento. ¿Y qué sucede con esto? Que al hablar de estancamiento estaríamos hablando de una energía bloqueada. Y esa energía bloqueada procede siempre desde duelos bloqueados o memorias de dolor que hemos recibido en heredad de nuestra madre desde el momento en que estábamos en el vientre materno. Vemos esta imagen de la derecha como nos muestra que el bebecito desde el vientre empieza a percibir todas las emociones de la madre. Y es ella la que nos regala su emocionalidad. Por tanto, si mamá, estando embarazada de nosotros, ha tenido una relación cercana con la muerte, como ella lo vivió, como ella lo sintió, es el mismo impacto que vamos a nosotros tener en nuestra vida y sin ser consciente estamos desde ese impulso hacia la muerte que fue el que mamá experimentó mientras estábamos en el vientre. Vemos así de que no solamente lo que la madre nos heredó mientras estábamos en su vientre es lo que nosotros tenemos como heredad, sino también la memoria de todos esos eventos no resueltos por nuestros antepasados. Y cuando hablo de eventos no resueltos, lógicamente que ahí están esos duelos. Los duelos no aceptados, porque, por ejemplo, se muere un niño de recién nacido o se muere un niño a sus 10 años, se muere un adolescente a sus 14, 15 años. O sea, son muertes que no se aceptan porque consideramos que están en la plenitud de la vida y como madre, lógicamente, ese dolor queda encarnado y muy difícil de superar. Pero ¿qué sucede? Que esa emocionalidad no gestionada nuestra, vamos luego a heredarla a nuestras siguientes generaciones. Y como venimos de generaciones donde todo tenía que quedar en silencio, que la vida tiene que continuar. Entonces, al ver un muerto, simplemente se velaba, se enterraba y la vida continúa. Y no me doy permiso para llorar y no me doy permiso para recordar a mi muerto, a mi fallecido. Y es así como vamos bloqueando esa energía vital que es la vida misma. Y luego, cuando la heredamos, ya no la heredamos con aquel esplendor que es la vida, sino que la heredamos con esos matices grises y a veces oscuros que nuestros hijos pueden replicarlo en cualquier momento de su vida. Por ello es que todo lo que hoy tú estás viviendo como estancamiento en tu vida no solamente es tuyo, también viene de esos eventos no resueltos por tus antepasados. Vemos así de que lo que es un duelo bloqueado es una cadena que te impide vivir tu propia vida.
hablábamos el caso de la manguera, que si tiene una piedra por dentro, no va a fluir totalmente el agua, el río de agua viva, que es la vida misma. Entonces, es por esa razón que nuestras vidas pueden verse opacas, estancadas, bloqueadas por duelos no resueltos. Sin embargo, estos duelos yo los he dividido en tres aspectos muy grandes o tres lugares de donde pueden estar esos duelos que es necesario revisar para poder hacer el duelo correspondiente y liberarte de eso que impide que vivas tu propia vida a plenitud. La primera fuente son esas lealtades familiares. Cuando hablo de lealtades familiares vamos a ponerlo un ejemplo para que lo comprendas mejor. Estando en el vientre de tu madre, vives la experiencia de que a ella se le muere su madre o un familiar o su esposo, que sería tu padre. ¿Cómo vive esa mujer esa pérdida? Lo vive con un gran dolor. Lo vive con intenciones incluso de no querer seguir viviendo. Y tú, como bebecito en el vientre, y desde ese amor ciego que lo da todo por la madre, tomas ese evento y dices, yo en lugar de ti, mamá. ¿Qué quiere decir esta simple expresión? Yo en tu lugar o yo en lugar de ti, mamá. Quiere decir que ese impulso hacia la muerte que esta madre está sintiendo por su pérdida, el niño la asume como suya. Y luego, ya grande, adulto, va a tener grandes impulsos hacia la muerte. Todo por ese pensamiento que se formó desde que estaba en el vientre, ese mandato familiar, esa lealtad hacia la madre. Como hijo, no queremos que nuestra madre sufra, entonces cargamos esa cadena, la cargamos como una gran mochila y luego, cuando adultos, no sabemos por qué siento tan pesada la vida. No sé por qué razón en determinados momentos tengo tanta tristeza. Pero esa tristeza no es tuya realmente, es una tristeza de mamá que sí la has recibido en heredad porque la experimentaste estando en el vientre, pero no es tuya, es debido a una lealtad con la madre. El segundo aspecto de cómo pueden haber duelo bloqueado es teniendo experiencias en el vientre materno. Y esto lo voy a aclarar más adelante. O sea, experiencias propias, experiencias donde tú como bebé hayas estado en contacto directo con la muerte. Y eso lo veremos más adelante. Y experiencias propias, o sea, ya una vez nacido, que por ejemplo haya habido algún accidente donde te escapaste de ahogar, queda aquel miedo profundo a la muerte y en determinados momentos también ese impulso del miedo a la muerte te va a hacer estar bloqueado y no vivir a plenitud. Entonces,
vemos cómo esos eventos que muchas veces no somos conscientes de ello, son esas grandes cadenas que bloquean nuestra plenitud. Y por ello es sumamente importante este tema, porque no logramos abordarlo con tanta frecuencia. Sin embargo, mi formación desde el transgeneracional me ha permitido conocerme a través de estos aspectos, como es el duelo bloqueado, que los he vivido en carne propia y que solamente yo sé hasta dónde tenía bloqueada mi vida por duelos que no me correspondían. Sin embargo, todo tiene una hermosa razón de ser. O sea, si yo no hubiese experimentado en carne propia las limitaciones que hay de vivir desde duelo bloqueado, no estuviera hoy abordando este tema. ¿Sí? Bien. Vemos que dentro de los duelos no resueltos del clan familiar y esas lealtades familiares, se dan aspectos que hay que tener muy en cuenta para saber si estás desde una lealtad familiar con un duelo no resuelto. Uno de ellos es haber nacido en la fecha de defunción de un familiar. ¿Sí? Por ejemplo, tú naces un 10 de mayo y tu abuelo murió entre el 8, el 10, el 12 de mayo. O sea, no necesariamente es el propio día. Claro, muchas veces sí se da que es el propio día, pero puede haber una diferencia entre 2, 3 días más o 3 días menos. Entonces, cuando estamos desde esa fecha de defunción, ¿qué sucede? Que de manera inconsciente estamos viviendo parte de la historia de ese ser fallecido. ¿Ok? Entonces, eso lógicamente afecta porque no estás viviendo desde tu propia vida, sino que estás viviendo desde algo que quedó inconcluso de ese familiar y que hoy, al nacer en su fecha de defunción, es como que viene a sustituir o a hacer el relevo de esa persona. Aquí se me da la analogía como cuando la antorcha, ¿no? La antorcha centroamericana, que entonces en cada frontera hay alguien esperando para recibir la antorcha. Así, ni más ni menos. Otro aspecto a tener muy en cuenta es que si llevas el nombre de un familiar fallecido. ¿Por qué? Porque el nombre tiene un gran poder y no hemos sido conscientes de ellos. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se hacía? Nació el niño, se le puso el nombre de la abuelita que falleció. Ok, y si nos vamos a revisar ese fallecimiento, la abuelita falleció porque se suicidó, porque se ahogó, porque... Y entonces vemos que toda esa carga de ese muerto, quiera que no, viene a ser la carga que se nos da con el nombre. El otro aspecto de duelo no resuelto del clan familiar es cuando eres doble por el físico o parecido. ¿Qué significa ser doble? Dentro del árbol o dentro del transgeneracional, más bien, doble, ser doble de una persona es que hayas nacido en su fecha de nacimiento
o de gestación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo soy de enero y soy doble con las personas que están dentro de la línea, ¿verdad? De dobles, que sería enero, abril, julio, octubre. Pero mi doble directo serían los nacidos en octubre, cercanos a mi fecha de cumpleaños. ¿Por qué? Porque enero es el mes 1, más los 9 de embarazo, llegamos al mes 10, que sería octubre. Entonces, los dobles serían una persona familiar mío que haya nacido o se haya gestado en octubre, ¿sí? Y si yo, además de ser doble por su fecha de nacimiento o por su fecha de concepción, soy parecido a ese familiar, entonces con mucha mayor razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces apenas nace el niño y nos atrevemos a decir, es que es igualita a la abuelita, es que es igualito a fulanito, ¿sí? Entonces, también cuando se es doble por el físico o el parecido, ahí hay lealtades familiares con ese familiar con quien tú tienes mucho parecido físico. Y habría que ver qué parte de su historia hasta hoy está repitiendo. Cuando hablaba del segundo gran aspecto fuente desde donde nosotros vivimos los duelos, están los duelos que se viven desde el vientre materno. Y estos están también digregados en la siguiente forma. Por pérdida de familiar, estando embarazada mamá, que era el caso que ya hablamos anteriormente, por separación o muerte de tu padre, estando tú en el vientre, o sea, eso lo vive mamá, tú lo sientes porque ese es un duelo de mamá que te concierne y te afecta. Si mamá tuvo depresión durante el embarazo, no necesariamente que haya habido un duelo, pero si mamá entró en depresión estando embarazada de ti, ten por seguro que esa gran tristeza, esa depresión que vivió mamá, tú hoy le estás viviendo. Y es eso lo que te bloquea vivir tu vida con alegría y en plenitud. Y también por otras pérdidas que hayan habido mientras tú estabas en el vientre de mamá. Pérdidas como que puedan parecer no importantes, pero que a través del estudio del transgeneracional hemos visto que efectivamente nos afectan de sobremanera y no hemos sido conscientes de ello hasta hoy. Dentro de esas pérdidas puede estar la pérdida de trabajo. La pérdida de trabajo de tu madre o de tu padre. ¿Por qué? Porque entra en un estado de angustia. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer para mantenerte? ¿Cómo va a hacer si ahora hay otra boca que alimentar? Y eso genera muchísimo miedo. Y desde ahí el bebé se siente culpable, se siente que no tiene derecho a vivir, simple y sencillamente porque desde ya se está sintiendo una carga. Otras pérdidas podría ser, por ejemplo, la pérdida de la casa. Está embarazada mamá y pierden la casa. ¿Cómo se va a sentir esa madre por la pérdida de ese techo que le daba la seguridad? Entonces,
todos esos factores que son sumamente fuertes vividos por la madre mientras estábamos en el vientre nos van a afectar nuestro bienestar y alegría en nuestra vida ya adultos. Tenemos acá dentro de los duelos, hay algunos de los cuales pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos porque muchas veces ni la madre misma se da cuenta. Y es aquí cuando la madre, al estar embarazada, era un embarazo gemelar, sin embargo, sin ser consciente, pierde a uno de los gemelos. Esto se ha visto o se ha conocido a partir de 1970 para acá, porque han habido muchos estudios, mucha investigación, y hoy por hoy ya hay mucha gente que está hablando del caso del gemelo perdido, ¿ok? ¿Y qué consiste? De que la madre puede estar embarazada de gemelos, no sabe, y en un periodo prematuro máximo de 8 a 10 semanas, tiene un sangrado. Los médicos lo tomaban como algo normal o como un peligro de que el bebé podía caerse. Mandaban a las personas o a las madres a reposar y no ha pasado nada. El embarazo llega a feliz término y sale el bebé. Pero ahí quedó la memoria de ese gemelo perdido, ¿sí? Ese gemelo perdido, al final, es el que te hace tener el contacto directo con la muerte. Porque si eras gemelo de otro, ¿no? Sabías, porque el bebé, aunque tenga escasos días de gestado, tiene una supraconciencia y es consciente que está acompañado de alguien, con escuchar el latido de otro corazón, con el percibir la presencia de otro ser a su lado. Y de repente, de la noche a la mañana, por así decirlo, deja de escuchar ese latido, deja de percibir esa presencia que estaba a su lado. Y es así como, estando en el vientre materno, se hizo contacto directo con la pérdida, con ese duelo que el bebé no sabe, con ese dolor de haber perdido a alguien. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que puede que en tu vida adulta, como desconoces que esto pasó mientras estabas en el vientre materno, vives con una constante inquietud de que sientes que alguien te falta. Te sientes como que necesitas tu media naranja y la media naranja no es en sí la pareja, sino como esa parte tuya que era tu gemelo, que sabes que estuvo contigo en el principio de los tiempos y que hoy no está ahí. Entonces vienen síntomas y características que te pueden hablar de esa pérdida de la cual no eres consciente. Por ejemplo, puedes comprar 2 artículos iguales, camisa o 2 carteras iguales y no sabes por qué, tal vez hasta de diferente color, pero son 2 de lo mismo. Puedes tener 2 carreras o profesiones, o puedes tener 2 trabajos, estás trabajando por 2. O una característica muy evidente
es que desde niño dormías abrazado o bien a un peluche o a una almohada. Y Dios guarde que quisieran quitártelo, porque esa es tu memoria, añorando a ese hermano, a ese gemelo perdido. Y vemos pues cómo este duelo no es consciente mamá, mucho menos. Sin embargo, vuelvo y repito, esto es ciencia y está comprobado que de los embarazos, cerca de un 15 a un 20% son gemelares. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100, 20 embarazos son de tendencia gemelar, pero que muchos se pierden en el camino y no son conscientes. ¿Sí? Entonces, acá hay un duelo totalmente bloqueado. Estás atrapado en esa energía de dolor, de tristeza, de pérdida, que necesitas gestionar, liberar, ser consciente para poder soltar esa parte que ya no te corresponde. Es así que si quieres profundizar más en este tema, existe este libro extraordinario que se llama El gemelo solitario. ¿Sí? Para que puedas empezar a conectar con esos recuerdos que estaban en el olvido, para que puedas empezar a tomar conciencia de que eso o a ese que tanto extrañas es un hermano del que no eras consciente. Y por ello es sumamente importante no solamente saberlo, sino trabajarlo, realizar ese duelo para poder vivir tu vida. Vemos que hablaba que puede haber depresión durante el embarazo y por consiguiente el bebé lo que respiró a través de toda su gestación fue esa tristeza de mamá. Y esa tristeza de mamá que hablé, que no necesariamente puede ser porque se le haya muerto su padre, su madre, su esposo o un familiar, sino que puede ser una depresión que la madre estaba viviendo por un aborto o un hijo muerto antes de que tú te gestaras. ¿Qué sucede cuando existe un aborto, bien sea espontáneo o bien sea por voluntad de la mujer? Ahí estaba la esencia, la presencia de un ser por nacer. Cuando se corta esa vida, esa energía queda ahí atascada. La madre no es consciente de el gran daño interno, ¿no? Que está viviendo por la pérdida de ese bebé. ¿Sí? Sin embargo, su biología, su ser interno, va entrando en tristeza, en depresión. ¿Y qué sucede? Que muchas veces cuando la madre ha perdido a un hijo,
La biología misma va a hacer que esa mujer tenga relaciones sexuales y engendre un nuevo bebé, ¿sí? Es como que la biología dice, ok, este se murió, pero hay que traer a alguien que lo reponga. ¿Y qué sucede? Que ahí es donde se da el síndrome del hijo de sustitución, ¿sí? Este ser hijo de sustitución es un aspecto bien duro de vivir. Yo soy hija de sustitución. Mi madre había perdido a un hijo a sus 18 meses de edad. Luego queda embarazada. Lógicamente que llora porque no quiere tener otro bebé. Ella está con su dolor, pero en aquel tiempo, pues, lo que es el aborto no era ni pensable y me tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que ese hijo de sustitución que viene después del fallecimiento de un hermano o hermana, efectivamente va a ser ante los ojos de la madre como el repuesto del hijo muerto. Y no porque la madre va a ver, este era el muerto, no, sino que a nivel inconsciente, la madre va a estar cada vez que te ve acordándose de su muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el hijo de sustitución no vive su propia vida, sino que vive la vida de ese fallecido. Vive para complacer a mamá, vive para que mamá no esté triste, vive para calmar el dolor de mamá. Y muchas veces uno se siente como muerto en vida, uno se siente como estancado. Es esto la vida, ¿qué pasa? ¿Sí? Todo se ve gris y sin sentido. Pero ¿qué es? Que dentro está esa emocionalidad del inmenso dolor de la pérdida de la madre, de ese hijo cuyo duelo no fue resuelto y que recae en este hijo de sustitución. De ahí que yo por mucho tiempo padecí tristeza, pero era una tristeza que no sabía ni de dónde venía. ¿Sí? Y quiera que no, hay características que lo identifican a uno como hijo de sustitución. Bueno, uno es haber nacido después de un hermano fallecido, pero otro es de que se viste de colores puros, o sea, negros, floreados por las flores no de muertos, y ok, se duerme como difunto, recto, con las manos aquí puestas en el pecho, ¿sí? Muchas veces puede padecer de sonambulismo y sobre todo tener presente de que la energía de ese fallecido, al llevarla tú, entonces es como que trabajas por dos, haces por dos, vives por dos. Y hoy por hoy se está aclarando mucho la parte de lo que es la bipolaridad, porque muchos casos de bipolaridades se han encontrado detrás de los signos de sustitución. Yo no lo tuve, eso sí, pero sí viví desde una inmensa tristeza.
Aparte de eso, yo viví muy influida por la energía masculina. Recordemos que todos los seres humanos tenemos tanto energía femenina como energía masculina. Yo como mujer, se supone que como mujeres debemos de tener pues, esa suavidad, esa afectividad, esa sensibilidad de mujer, de lo femenino. Sin embargo, yo fui como la de armas de tomar, ¿no? La de tomar decisiones, la de ser el hombre de la casa, sin ser yo la hermana mayor o el hermano mayor. Yo fui la que asumí el rol del proveedor de la casa, a falta de mi padre. Entonces, yo funcioné mucho desde esa energía masculina, pero era la energía de ese hermano. Claro, al asumir el rol de él, era hombre, yo andaba como un hombrecito por dentro, ¿no? Ese hombrecito que en mis relaciones de pareja era un serio problema, porque es como que hubieran dos hombres, ¿no? Y entonces en lugar de haber un consenso, era una lucha de poder. Y esto, cuando yo tomé conciencia, sí siempre lo supe que mi hermano había muerto y que yo salía después. Pero cuando yo tomé conciencia de todo este significado, de toda esa trascendencia, de ese duelo bloqueado, fue cuando hice meramente el duelo, meramente el despedirme de mi hermano para poder empezar a tomar mi propia vida. ¿Sí? Por ello es sumamente importante darnos cuenta qué es lo que ha acontecido antes de nuestra gestación, durante nuestra gestación y en nuestro nacimiento, porque son tres grandes periodos que afectan toda nuestra vida, porque esos son los pilares desde los cuales después vamos a estar viviendo en nuestra vida adulta. Hablaba que dentro de las otras pérdidas hay pérdidas personales también y que no estamos acostumbrados o no lo vemos así, de que es necesario hacer duelos, porque eso es el cierre de un ciclo, eso es la pérdida de esa persona o ese bien material. Por ejemplo, dentro de las pérdidas personales, pues lógicamente la muerte de un padre, de la madre, de un abuelo, son muertes que uno cree que las supera así con facilidad, que si lo lloré mucho o no lo lloré y ya. No, sabemos que un duelo está resuelto cuando yo puedo hablar de esa persona sin que me duela. ¿Sí? Después tenemos las pérdidas de empleo o pérdidas económicas. Muchas veces estamos en un nuevo empleo y acordándonos del anterior o estando en contacto con las otras personas que hacen, cómo les va. Entonces es como tener un pie aquí y un pie allá. Y eso es simple y sencillamente porque no se ha cerrado ese ciclo. Ahí hay que hacer un duelo por ese empleo o por ese dinero perdido para no estar desde esa memoria incesante de repetición y repetición y repetición más de lo mismo. Tenemos también el divorcio, la separación o ruptura de pareja. ¿Qué ha sido como lo normal?
hay una separación de pareja o una ruptura, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Y ya al mes, entonces ya ando con otra pareja. Y bueno, esa es su vida. No, no tenemos que ver nada con ellos. Sin embargo, hay que ver que si estabas con ese alguien compartías, con ese alguien interactuaste efectivamente. Y al no tenerlo es una pérdida. Es algo que esa energía no está cerca tuya, pero que al no cerrar ese ciclo a través de un duelo, a través de un agradecimiento por lo que aprendimos o no aprendimos estando juntos, pues va a darse que ese ciclo está abierto y al entrar inmediatamente en otra pareja, esto que dejé sin concluir va a afectar, sin ser consciente, va a afectar la nueva relación. Y así seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones porque no hemos sanado, ¿sí? También hay que hacer duelo por pérdida de proyectos personales. Por ejemplo, si vas a hacer un emprendimiento, lo iniciaste, pero no se pudo concluir. Ah, ok, no le das importancia y punto. Pero eso tenía una energía, la energía y la intencionalidad que le diste desde un principio como parte de tu creación. Y cuando no se cierra, eso va a repercutir en tus siguientes proyectos personales. Entonces, vemos que nuestra vida la vivimos bloqueada prácticamente por no ir sanando cada uno de estos aspectos que nos roban esa fluidez, esa tranquilidad. Vamos a ver un poco de agua. Bien. Ok. ¿Qué sucede? Veamos. En todo esto que hemos hablado de los duelos, y al principio que hablábamos de la vida misma, siempre que la vida es un continuo movimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay una muerte? Aquello se para, ya ahí no hay vida, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, la palabra duelo, su origen viene del dolor. Duelo es dolor. Entonces, si hemos perdido a alguien, estamos con ese dolor. ¿Y qué sucede si no liberamos ese dolor? Nos vamos bloqueando, nos vamos estancando, nos vamos paralizando. Luto viene también su origen de la palabra llorar. Y el llorar no es que nos vamos a obligar a llorar aunque no siento aquello. No es así, sino simplemente sentir qué estás sintiendo por esa pérdida y darte el permiso de liberar lo que tengas que liberar. Si en el momento de la pérdida de esa persona, que puede ser tu pareja, puede ser tu padre, en lugar de sentirte triste, sientes enojo, está bien, date el permiso de sentir ese enojo, porque al final el problema es que siempre bloqueamos nuestras emociones, ¿sí? Y vemos así que la palabra emoción, cuya raíz es emovere, equivale a energía en movimiento, ¿sí? Energía en movimiento. Pero si yo al sentir enojo me lo trago, me lo guardo, me lo bloqueo, inconscientemente estoy bloqueando mi vida.
Por ello, es sumamente importante empezar a indagar qué es ese conflicto que hoy por hoy te hace vivir desde esa apatía, desde esa forma de ver gris las cosas, de esa forma de no sentir alegría por la vida. Para mí, eso era uno de los factores. Yo, con todo y nunca me sentía alegre, nunca me sentía feliz. Pero lógico, si yo estaba totalmente bloqueada desde ese aspecto de ser un hijo de sustitución. Y hasta que no tomé conciencia de todo lo que eso significaba y de que todo eso lo que me había hecho vivir como había estado viviendo hasta la fecha, yo no pude liberarlo. Hasta entonces fue que empecé a trabajar ese duelo. Por ello, insisto, es sumamente importante revisar qué duelos han habido y que tú no has sabido gestionar. Recuerda que toda tu emocionalidad es la que vas a heredar a tus futuras generaciones, es la que has heredado a tus hijos. Y en la medida en que tú empieces a tomar conciencia y a sanar, empiezas a liberar a tus mismos hijos. Que no es necesario que le vayas a decir al hijo, mira, tenés que hacer el duelo por mi papá porque yo no lo supe hacer. No, tú te das cuenta, tú lo resuelves. ¿Sí? Bien. Vemos entonces de que los duelos bloqueados son nuestro mayor vampiro energético. Son los que nos hacen un día levantarnos con energía y al día siguiente no tenemos energía del todo. O es lo que nos hace vivir momentos muy esporádicos de alegría y bienestar. Porque son duelos que no necesariamente eres consciente, ¿sí? Son muchas veces esos duelos heredados que te encadenan a esa vida sin sentido, a esa vida insípida. Por ello, es sumamente indispensable realizar el duelo a fin de liberar tu alma y empezar a vivir tu propia vida. Bien, este tema, como bien expresé en un momento, es sumamente amplio y muchos aspectos pueden parecerte inverosímil, pero te digo, yo ya lo viví. Yo ya viví el ser hijo de sustitución. Yo ya viví el hecho de embarazo gemelar y no era consciente, ¿sí? Y me di cuenta muchísimos años después. Y claro, que al tomar conciencia de ello, busqué cómo sanarlo. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo dejaba pasar esa oportunidad de sanar ese duelo por ese hijo que perdí sin darme cuenta, ese era un duelo que estaba bloqueando a mi hijo que estaba con vida, al gemelo que quedó. Entonces, puedo decirte con total certeza que lo que hoy hemos abordado es totalmente verdadero, es totalmente cierto. Y cuando empiezas a trabajar en liberarte de todo y cada uno de esos duelos de los que no eras consciente, tu vida empieza a florecer. Empiezas a disfrutar
la variedad y gama de colores de la vida misma. No te digo que todos los días vas a estar feliz y contento, no, porque la vida es un continuo movimiento, es un fluir entre las dos polaridades, entre la tristeza y la alegría, entre el bienestar y el malestar, pero ya vivís con una paz, con una aceptación de todo lo que hay ahí fuera y que has creado como tu vida misma. Pero es sumamente doloroso vivir bloqueado, vivir estancado, vivir viendo que los demás avanzan y que tú. Mi invitación el día de hoy es revisa esos duelos no gestionados. Feliz tarde.